Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. En esta ocasión estaremos hablando acerca del verdadero sentido y propósito del nacimiento de Jesús o de la Navidad. Normalmente cuando nosotros hablamos de Navidad o del nacimiento de Jesús, por lo general la gente le llega a la mente fiesta, pintar la casa, cambio de los artículos del hogar, el cambio del closet, fiesta, comida, entre otras tantas cosas que no tienen que ver en lo absoluto con el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos por la historia que Cristo no nació en esta temporada, sin embargo aprovechamos para resaltar el propósito o los propósitos del nacimiento de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 8 al 11 que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Señor, que es el Cristo el Señor. Aquí nosotros vemos que los pastores encontraban valga la redundancia, pastoreando las ovejas, y en medio de su trabajo un ángel se le aparece, el ángel del Señor se le aparece y empieza a anunciarle, a hacer el anuncio más importante de la historia, que tenía que ver con el nacimiento de el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y hay tres títulos clave que ellos le otorgan en medio de esa conversación que tienen con los pastores. Le dicen, número uno, le dicen un Salvador. Es importante recordar que todos nosotros los seres humanos, por causa del pecado adámico, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos el derecho, el acceso de poder ir delante de la presencia de Dios y pedir perdón incluso por nuestros pecados. Estábamos totalmente sin derecho. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros estábamos condenados a muerte, no teníamos acceso a Dios, pero uno de los propósitos de este nacimiento fue que Cristo aparece como el Salvador, como el rescate de la humanidad. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué había perdido el ser humano? El derecho de ser hijo. Habíamos perdido la paternidad, y Cristo, por medio a su sacrificio, nuevamente se convierte en nuestro Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, a partir de ese momento Él es nuestro Salvador ante el Padre. El siguiente título que le otorgan los ángeles es el Cristo. La palabra Cristo, Mesías, aquí es el ungido, el apartado. En los tiempos bíblicos, una persona, un ungido, era alguien que era apartado para un oficio determinado. Era apartado quizá de las cosas que hacían comúnmente en la sociedad, para hacer cosas diferentes, un oficio determinado, y tenía que guardarse para Dios. Bueno, Cristo vino con el propósito de rescatar la humanidad que se había perdido. Primero viene como el Salvador, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y segundo, viene y se ofrece como propiciación, como sacrificio en pago de los pecados de cada uno de nosotros. Todos nosotros estábamos bajo condenación, no teníamos derecho, no teníamos acceso a la salvación por causa del pecado. Sin embargo, Cristo viene sin relación con el pecado y se hace por nosotros pecado. Él carga en él, en su cuerpo, el pecado de cada uno de nosotros, y nuevamente nos devuelve la paternidad. Y hoy nosotros podemos clamar, como dice la palabra de Dios, Abba Padre. El siguiente título que menciona los ángeles es el Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos del Señor, estamos hablando de alguien que nos rendimos, a quien nosotros rendimos nuestra voluntad.
uno de los propósitos de Cristo venir aquí en la tierra es convertirse en nuestro Señor. Automáticamente el pecado entró a la humanidad y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Ya Dios, Cristo, no era el Señor de ellos porque estaban inclinados hacia las ataduras del pecado. Pero en el momento en que Cristo se convierte en nuestro Salvador, se ofrece como propiciación, entonces también se convierte en el Señor de nuestras vidas. Y a partir de este momento, nosotros nuestra voluntad la llevamos rendida delante de Él y no vivimos, dice la Biblia, conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. La palabra del Señor dice en Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El 11 dice, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, el soberano, recibe el título por encima de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que Cristo, cuando viene a morir por nosotros, se convierte en el Señor de nuestras vidas. Pero para ello nosotros necesitamos reconocerlo como nuestro Salvador y reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que el propósito del nacimiento de Jesús en esta tierra no es pintar la casa, no es cambiar el closet, no es comer mucho, fiestar mucho. El propósito principal es que Cristo sea nuestro Salvador. Nosotros valorar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que Él se convierta en el Señor de nuestra vida. La mejor forma de celebrar la Navidad es reconociendo a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Dios te bendiga.